y que luego de la lluvia, cuando paró finalmente, comenzó a renacer la vida en el planeta. El mito como tal, el mito del diluvio y de Noé, es en sí mismo delirante. Porque, ¿qué otra cosa que el delirio le queda como refugio al hombre que ve que la lluvia sencillamente se lleva al planeta? Hay un delirio ahí. Otra cosa no le queda como supervivencia. La racionalidad no le sirve de nada. Las astucias que pueda tener para frenar el diluvio no le sirven de nada. Entonces, ¿qué hace Noé? Por un lado, mete en el arca de Noé, arca es una barca en realidad, mete un ejemplar de cada especie que encuentra, ¿no? Un burro, un mono, un loro, etcétera, ¿no? Va tratando de formar su propio inventario de seres vivos. No diré zoológicos, su propio inventario de seres que van sobreviviendo al diluvio. Por otro lado, sencillamente espera que alguna vez pare de llover. Finalmente paró de llover, las aguas descendieron y descendió el arca de Noé también. Bueno, ese es el mito que da origen a un mito moderno, que es el delirio de Noé en nuestro tiempo. Yo quiero comenzar leyendo algunos poemas que están directamente vinculados, como lo explica acá la doctora que hizo el prólogo, están directamente vinculados con los versos de arte menor del cancionero popular español medieval. Es decir, es un tipo de literatura que hemos practicado y practicamos muchos, tanto desde el punto de vista de la métrica como de la rima, que es mucho más suelta que la rima de los poemas de arte mayor. Es decir, de los que tienen más de 10 sílabas, 11, 12, 14, etc. Permítanme leer unos cuantos poemas, que son fábulas. Hay un poema de Antonio Machado que dice: las campanas sueñan. ¿A ustedes no les recuerda este verbo, sueñan, consuenan? Las campanas suenan, las campanas sueñan. Es de Antonio Machado el verso. Fábula de la campana y las cigüeñas. Aunque en tus arpegios vuelas, campana eres, ave prisionera, en busca de música, hasta tu regazo, arriban las aves, áfonas sin canto. Mirlo y albatros, oh campana, cada mañana sueñas que cantando te vas con las cigüeñas. Esta es la fábula de la campana y las cigüeñas. Mirlo y albatros son dos pájaros muy diferentes. El mirlo es un pajarito negro, seminegro, azul oscuro, el sayohui en guaraní, y el albatros es un pájaro marino blanco grande, es un ave marina que generalmente de punta a punta del ala mide cerca de 1 metro. Miren cómo junta al negro y al negro chico y al blanco grande. Mirlo y albatros, oh campana, cada mañana sueñas que cantando te vas con las cigüeñas. Ahora viene esto. Fábula del pájaro en llamas. Aparece, despliega las alas, canta sin sosiego. Por la tarde muere el inextinguible.
pájaro de fuego. Fábula del caballero viento, incorpóreo, oh varón de claro ceño, muy orondo, cruza el viento, buen jinete en el otoño. Posee ciervos, extensos valles, miradores y castillos en el aire. Los silenciosos, sonorosos de las torres va tañendo campanero. Es el viento, barba blanca, poderoso caballero. Fábula del ruiseñor y la rosa. Herido, marchitándose de sed, enmudecía cautivo. Sabedora de su amor, un corte se hizo la rosa, ofreciéndole su sangre al ruiseñor. Como ustedes ven, las rimas se alternan libremente acá y también libremente el número de sílabas de cada verso, siguiendo la tradición del cancionero medieval. Fábula del árbol que no vuela. Miren qué título. Otorgas pájaros, castañas, sombra, quemándote las ramas, obrero del encinar. ¿Por qué con tantas alas no intentas volar? Fábula del gallo que se convirtió en veleta, rojo sultán de las azoteas, te pilla el alba cortejando estrellas. Kikirimiao, crestado gato techero, por la luna trocaste tu gallinero. Luego viene una segunda parte con fábulas. Permítanme leer un par de estas fábulas primero. Fábula del águila y el bambú. Buche, trompa, radar. Águila, tiburón, tigre. Da coces de napalm con pezuña de marines. Por bosques de Vietnam la bestia camina y cada nervio del bambú se vuelve espina. Esta era la época de la guerra de Vietnam, justamente. Y en vez de escribir un poema así de esos antiimperialistas estúpidos, él escribe un poema en serio, haciendo una fábula, ¿verdad? Acá, fábula del super ratón Mickey, tenebroso agente de la CIA. Mickey, super, núbil, candoroso y giratorio ratón, manejado a control remoto, cibernético, digitigrado con alas plateadas de helicóptero. Cinta magnetofónica y ojo mágico en la cabina del jet, en los armarios, en los teléfonos, con cámara fotográfica Mickey, en el cajón merodeando, con lupa en el tejado. En este ratón, miau, miau, hay super gato enterrado. Él usa de pronto la poesía protestando contra ciertas situaciones mundiales, con personajes de historieta, con personajes cómicos y con un verso igualmente cómico. Fábula de Pluto y su declaración de principios. Muevo la cola y olfateo. Lasi, Argos, Laica, héroes universales míos. Seré perro de historieta, un perro en tecnicolor,
hasta perro de Walt Disney, wow, de pura rabia mía. Pariente de Rin Tin Tin, merde, jamás perro policía. Acá, por ejemplo, vienen estos personajes de historia. Fábula de Rico McPato, tío de Donald. Pato, pata amarilla, pato, pupé, pato Ford, reacornetado, claxón prepotente. Non el pato de Pekín, non el pato golondrino, non la oca silvestre. El rico McPato, tío de Donald, sombrero tejano, líder pato de Occidente. Ala que alardea, nada hurraqueando, de yate en yate, zambulléndose en agua ajena, pato de Disneylandia, pato rico, pato antipático, de ruidosa bocina. MacPato, MacPato, MacPato mentecato, presto ansiamos verte guisado en el plato. Seguimos viendo entonces cómo estas fábulas, que pueden proseguir y prosiguen, luego en un libro tercero, en un libro cuarto, que forman las divisiones del libro, son canciones escritas siguiendo, por una parte, el metro un tanto libre de la canción medieval y por otra parte la rima siempre propia del cancionero medieval, es decir, la rima que rima como quiere el poeta y no como quiere la rima. Es decir, no hay rima más libre que la rima de la canción. ¿Por qué diríamos? Porque la canción está hecha con versos libres y al mismo tiempo no libres, sino estróficos, cuando es un poquito más larga. Entonces, no es que una canción esté siempre hecha de 5 sílabas o de 7 o de 8, con la rima en la segunda y la cuarta, etc. No, 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 no. Se cambia todo eso a lo largo del cancionero. Permítanme ahora que yo les diga de memoria una canción que a mí me ha servido muchísimo cuando comencé a escribir poesía, yo diré en serio, porque uno comienza a escribir en serio cuando ya comienza a publicar sus poemas, ¿verdad? Esta canción que dice: aunque vieras que descalza vengo, 3 pares de zapatos tengo. Hasta ahí rima. Aunque vieras que descalza vengo, 3 pares de zapatos tengo. Y luego sigue: uno dejé en el corral, otro en el muladar, la casa. ¿Quién tiene abierto el micrófono? Gustavo Bordón tiene abierto el micrófono. Ahí lo cerramos, ¿verdad? Bueno, les digo porque si no, yo mismo acá no puedo ni escuchar mi voz del ruido que hay ahí, ¿verdad? Con el micrófono. Yo sugiero que cuando no usamos el micrófono lo apagamos. Total, ustedes escuchan perfectamente bien cuando yo hablo, ¿no? ¿Sí? Sí, quisiera yo saber, acá, sí, Laura. Sí, señor, lo escuchamos Pues muy bien. lo más importante es escucharnos y no producir ruidos para no escucharnos. Entonces yo decía, fíjense bien en esta rima: aunque vieras que descalza vengo, 3 pares de zapatos tengo. Uno dejé en el corral, otro en el muladar y otro en casa del zapatero. Zapatero rima con tengo en la asonancia y con vengo. Y la rima del medio es la interior, aguda, muladar con corral, ¿verdad? Ahora, este tipo de rima, donde se hace la rima como uno quiere, al caso,
y si quiere dejarlo sin rima, también lo deja sin rima, en muchísimos ejemplos. Tiene 500, 600 años en castellano. Cuando aparece el Renacimiento, aparece precisamente para rimar de una manera absolutamente estricta y con la métrica absolutamente estricta. Nada que no sea estricto. Vamos a tomar un soneto de los que escribe Arturo Corcuera, que es un gran sonetista también, cuando quiere. Espérenme que quiero ver dónde está el... Ay, ay, ay. Esta es una serie de sonetos que son de los duendes y la villa de Santa Inés. Tiene un epígrafe del libro del Génesis. Llenad la tierra, procread y multiplicaos sobre ella. Este poema, que es un soneto, dice así: el amor no comprende otro idioma que el amor. El olfato, las uñas, el tanteo, la sed del salivar como un brebaje, el paladar del ojo, el denteñeo, no conoce el amor otro lenguaje. El silencio, la duda, el titubeo, la plegaria, el gemido más salvaje, el brillar de los cuerpos, el jadeo, no conoce el amor otro lenguaje. Sueño y furor, un abrirse las venas, la más tierna alegría a duras penas, la quemazón en todo su voltaje. Polvo, ceniza, cal, su ruina es esa, y renacer el rayo que no cesa, no conoce el amor otro lenguaje. Como ustedes ven, este soneto es un soneto hecho y derecho, 11 sílabas. Él siempre tiene sonetos de 11 o de 14 sílabas, da igual. Y luego las rimas entre las dos estrofas iniciales, que son cuartetos, y las dos estrofas finales, que son tercetos. Ahora, vemos cómo él salta del cancionero al soneto. Ese es un salto profundo en la poesía, porque el soneto, no se olviden de las muchas formas clásicas de poesía, el soneto es una de las pocas que sobrevivió desde 1400 y pico, 1500 hasta hoy. Es uno de las pocas formas ceñidas, formas, yo diría, muy ceñidas, porque se puede alterar el orden en que riman, pero no se puede alterar el soneto. Entonces, nosotros vemos que de una forma libre, alegre, popular, incluso una poesía dicharachera que se pasa hablando y diciendo lo que primero que venga, vamos a un fuerte contenido amoroso donde el carácter del soneto es profundamente acatado y respetado por el autor. Y tiene otros poemas de amor también, sonetos. Yo ahora voy a leer otra forma de poesía que está en este catálogo de formas que es espérenme, voy a buscar una forma que recuerda la poesía breve, pero que no es
un cancionero. Ahí está. Espérenme. La estatua, nerviosa espera, fue antes que caballo, mole de piedra. Concierto, al subir la marea, con dedos de organista, hace sonar las piedras. Amanecer, enciende su canto todas las mañanas la antorcha del gallo. Permítame ahora contar las sílabas. Son poemas de 3 versos, donde el primer verso rima con el tercero y nada más. Nerviosa espera, 5. Fue antes que caballo, 7. Mole de piedra, 5. Los versos que riman acá son los versos que tienen igualdad métrica. 5 sílabas y el del medio tiene 7. Vamos al segundo, que se llama concierto. Al subir la marea, 7. Con dedos de organista, también 7. Hace sonar las piedras, también 7. Los 3 versos conciertan. El nombre es concierto. El primero rima con el tercero y el segundo es un verso libre en cuanto a la rima, no en cuanto a la métrica, porque los 3 tienen 7 sílabas cada uno. Ahora aparece fidelidad. Mi viejo espejo, 5. En noches de abandono, 7. Me retrata más viejo, 7. El primero 5 y los otros 2, 7. El indefenso, para que no lo hieran, 7. Se hace el muerto, 4. El chanchito de tierra, 7. Otra vez tenemos entonces acá una composición poética que, lejos de ser un tema de cancionero, es lo que se llama una definición poética. El poeta define un objeto, define al gallo, a esto, a aquello, en 3 versos. 2 son iguales generalmente, 1 no es igual a los otros versos. A veces riman los versos iguales, a veces riman el desigual con uno de los iguales. Es decir, hay una organización de la rima como le place al poeta y una organización del ritmo como le place al poeta, pero estamos hablando de igualdades a lo largo de la página. Y la página tiene la unidad de las definiciones. Se define al poema, el poema, mejor dicho, es la definición de un objeto, para lo cual usa 3 sílabas. Ahora bien, 3 versos que tienen 2 de la misma cantidad de sílabas, 1 no. Y otras veces tienen los 3 la misma cantidad de sílabas. Pero entonces vemos, el poeta va al cancionero medieval, a los sonetos, a la poesía moderna de línea clásica, que es estos epigramas que yo estaba leyendo. Y luego quiero leerles ahora otra forma de poesía de Corcuera, que se llama, que es el colofón, el epílogo del libro, Mi Antiguo y Nuevo Testamento. Santa Inés, musito mis versículos, barriendo el patio gano indulgencias. Lavo platos con brillante estilo, mejor que cuando prosa el juglar. Podo la parra,
Manguereo el jardín, al palto trepo y lo convierto en púlpito de mis églogas. Palto es el aguacate en Perú. A diario confundido con los árboles, terminaré aprendiendo el idioma de los pájaros. Soy gusano y colibrí, sumergido tierra adentro me siento levitar. No acaban, ninfas, de interrogar mis asombros. Son los personajes que rescata Noé del diluvio, los que van llenando el arca de Noé. Por ejemplo, un gusano, por ejemplo, un colibrí, por ejemplo, pájaros, por ejemplo, pájaros. ¿Qué sintonizará el caracol que ha puesto antenas en su casa? Por la noche los zancudos pican a las amapolas. Tiene instantes de ternura jugando con sus cachorros el huracán. Si la piedra se perfila y recibe lecciones del águila, aprendería a volar. Murió mi perro majo, lo sembramos bajo la higuera, su sombra fiel seguirá, endulzándonos los años que nos quedan. Esta es una hermosa elegía a un perro, ¿verdad? Murió mi perro majo, lo sembramos bajo la higuera, su sombra fiel seguirá, endulzándonos los años que nos quedan. El viejo del bambú con la pena de sus quenas lo recuerda. Recién destilas tu amargor, abeja, gatos que majo magulló, perdonad. Jubilado del trabajo ahora es cuando más trabajo. Acabo el día en Lima hecho trapo con la lengua afuera, mi corbata de seda natural. Velo por mi mantenencia y de los míos y de mi casa, en la que me distraigo asustando a los fantasmas. Yo mismo seré un fantasma errante, si acaso no lo soy ya. Existo realmente. Sueño que existo. ¿Existo o sueño? ¿O solo en el sueño existo? Y si existe, nada más que sueño. Ahora vemos cómo en el versículo, porque esta prosa es versículo, ¿verdad? Es igualmente musical, es igualmente sonora, es igualmente juguetona, siendo triste a veces, siendo incluso elegíaca, como en el caso del perro majo. El libro, que es muy extenso, mírenlo, échenle una mirada al lomo, lo pueden ver. Este libro, esta edición tiene 400 páginas y es un libro unitario que tiene, bueno, tiene ilustraciones, ¿verdad? Más bien que ilustraciones, algunos juegos de grafismos poéticos como caligramas en el sentido de Apolinero, de otros poetas que no hacían caligramas porque habían inventado algo así como la poesía concreta, le llamaban a eso. Yo no veo nada de concreción ahí, pero bueno, es sí un juego como el que tiene Arturo, un juego de vocales y de consonantes como eran los juegos de Apolinero. Vamos a hablar sobre este libro a lo largo de nuestras conversaciones sobre poesía. Yo quería darles una primera impresión de lectura de un libro que es sencillamente imponente y un libro que no hay país de América que no lo hubiera recibido con los brazos abiertos, ¿verdad? En la generación del 60, 70, 80, 90, 2000, 2010,
porque murió hace unos 5 o 6 años, Arturo, pobrecito, ¿no? Uno de los mayores poetas de nuestra generación. Si ustedes ahora me permiten, yo quiero hablar un poco de esta generación, la generación de Arturo, la mía y de otros. 2 palabras solamente. Lo que hizo Corcuera, Arturo Corcuera, en este libro no es delirante, de mezclar las formas propias del cancionero con las de la poesía clásica como el soneto, con la de la poesía moderna como el versículo, es lo que ha hecho en general la poesía, que yo no tengo ningún empacho en llamar moderna, a medias, y clásica o antigua o tradicional a medias, porque todo es a medias. No es un libro moderno en el sentido tradicionalmente moderno, ni es un libro tradicional en el sentido que los modernos le dan a la palabra tradicional. Tiene formas tradicionales tal cual la tradición las ha ido creando y él las ha ido, las ha ido mejorando también, ¿verdad? En el sentido de adaptándolos a nuestro tiempo. Ahora a mí me parece que lo que yo pude decir y lo que yo pude leer, sobre todo lo que yo pude leer, como un lector atento de la obra de Corcuera a lo largo de por lo menos 50 años, yo les pido a ustedes alguna opinión que puede ser muy breve, pero que debe decirnos algo. El tipo de emoción que han sentido, algo sobre lo que piensan del libro, a partir de lo poco que han leído, es decir, escuchado, y tienen el privilegio que tienen no muchos, que es el de escuchar poesía y dar al oído la pausa necesaria que el oído necesita y no el ojo, porque el que lee no le quiere dar descanso al ojo. Sigue nomás, sin ninguna... Venga acá. Acá tengo al gato que me viene a armar lío. Permiso. Vamos. Vamos. Ahí. Fuera. Resulta que este gato mío viene y se instala acá en el escritorio y no me deja hablar con ustedes. Por eso lo tengo que sacar, porque no deja hablar con nadie. Él quiere venir, instalarse acá y quedarse acá. Bueno, yo le estaba diciendo de las formas en Corcuera y en nuestra generación también. A él no le fue nunca... No digo que no le fue bien, no le fue dado nunca el don de la experimentación pura. Corcuera experimenta, porque acá está lleno de experimentos, sobre la base de otros experimentos. Él experimenta sobre la base de Apollinaire, de Alberti, de todos los grandes poetas experimentadores y muchas veces tradicionales del siglo XX, anteriores a él. Porque el experimento se suele tomar de una manera equívoca. Por eso es importante ver cómo experimenta Corcuera. Él experimenta sobre algo conocido. Y muchas veces el experimento tiene como base y propósito ir a lo desconocido. Un experimentador notable fue en México Octavio Paz, como poeta, ¿verdad? Que llegaba a lugares que no se había llegado, que él quería investigar por el mero gusto de experimentar. Otro experimentador notable en la poesía en la Argentina fue el poeta de franca línea surrealista Enrique Molina.
Otro gran experimentador anterior fue en Argentina Oliverio Girondo. En México siguieron también algunos experimentadores, ¿cómo no? Y en todo el mundo siempre hubo poetas que se sentían a gusto con la experimentación y otros se sentían a gusto experimentando un poco y siguiendo un poco, la mayoría somos así, siguiendo un poco la línea tradicional. Ahora, ¿dónde está parada hoy la poesía? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Dónde están parados los poetas de hoy? Los que hoy son los nuevos. ¿Dónde están? Porque también tienen una gran osadía los poetas muy nuevos. Publican lo primero que viene. Ahora, cuando ya publican pensando lo que publican, ¿dónde están? ¿A dónde avanza la poesía? ¿Hacia dónde va hoy? ¿Han pensado ustedes sobre hacia dónde va hoy la novela? Pero cuando yo hablo de la novela no hablo de un autor como Vargas Llosa ni nadie que sea más viejo que yo, ¿verdad? No. Estoy hablando de gente muy joven. Muchas veces, gracias a Dios que hablo francés, sigo la televisión francesa acá en mi casa, un programa que se llama La Librería, La Gran Librería. Es un programa que imita a una librería y un librero aparente, que es en realidad un gran conocedor de literatura, probablemente un profesor o un escritor él mismo, invita a 3 o 4 novelistas a los que une cierta afinidad y uno es viejo, otro es muy joven, otro es más o menos, uno escribe ensayos, el otro escribe novelas, mezcla todo para que la gente pueda tener acceso a una hora los días martes alrededor de las 11 de la noche, más o menos. Es una hora dedicada a una larga discusión sobre literatura actual en Francia. En francés, lamentablemente, hay que hablar únicamente ese idioma. Yo, por suerte, aprendí algo de joven y no lo olvidé de viejo. Entonces, estaba viendo el otro día algo que dije, se lo voy a comentar a nuestros compañeros. Un autor tenía 21 años. Otra autora, más inteligente que tenía menos de 20 años, tenía 19 años. Ambos habían escrito su primer libro. Uno era una novela y la otra era un relato de carácter biográfico. El tercer libro era un libro que era una novela de un hombre de 30 y tantos años, ya segunda o tercera obra. Y el cuarto libro final era el libro de un ensayista, autor de muchos libros de ensayo, muchos de ellos de naturaleza literaria, y era un hombre de más de 50, por lo menos. Yo escuchaba atentamente al muchacho de 20 y a la niña de 19, que me impresionaron mucho más inteligentes que el muchacho de 30 y tantos, y ni hablar más osados que el ensayista, que tocaba temas bastante trillados ya. Porque un poeta puede tocar un tema muy conocido, ahora un ensayista no, lo toca y muere, ¿verdad? ¿Quién lee un ensayo sobre cosas conocidas? Nadie. Excepto algunos que les gusta la manera de enfocar quizá. Bueno, yo comencé a escuchar atentamente al joven. Y el joven sostenía, en su manera de entender lo que era un nuevo personaje de este tiempo para una novela de este tiempo, entendía un joven. La niña que era un poquito más joven, y yo creo que era incluso más inteligente, más abierta a su discusión,
entendía que su literatura también buscaba un personaje joven, que no estaba segura ella de haberlo encontrado. El novelista que tenía 30 y tantos años tenía un personaje joven y uno viejo en tal novela, etc. Y se enfrentaba con un diálogo generacional como tema de su novela. Y el ensayista sostenía que de todas las novelas que él leyó, las antiguas, solamente tienen personajes nuevos y jóvenes mezclados. No hacen una novela de joven o una novela de viejo porque no es ni un kindergarten ni un asilo de ancianos, dijo. Me gustó mucho su expresión. Eso. Después lo que dijo fue una serie de tonterías que ya se había leído mucho tiempo atrás. Pero lo que dijo este muchacho, pensé que tal vez ustedes podrían conocerlo mejor que yo. Un libro donde la búsqueda del autor, una novela, vaya enfocado a un personaje joven que encarne esta época. De más o menos la chica también aceptaba eso. Ahora, yo me pregunto, ¿verdad? El librero que estaba al frente de la discusión se preguntaba a sí mismo con mucha frecuencia. Me pueden ver bien, ¿verdad, Laura? Hola. ¿Me puede ver bien, Laura? Sí, se lo ve bien, se lo escucha bien. Ah, bien, todos están escuchando bien, ¿verdad? Bueno. Sí. Entonces, yo me preguntaba lo siguiente. Un personaje joven, ¿se entiende? Un muchacho de salir ya de la adolescencia, ya digo porque acaba de ser viejo eso, a los 20 años uno ya es un ex adolescente viejo, ¿verdad? Entonces se preguntaba por su juventud y buscaba una respuesta al lugar que tiene el joven en Francia, en Europa en general, un poco menos en América Latina, porque en América Latina no tiene ningún lugar. El joven de hoy no tiene ningún lugar. Hay que cumplir primero 30 años y después venga, vamos a hablar de qué va a hacer usted. No hay más jóvenes realmente, como había hace 50 años atrás, en que en una reunión literaria aparecía un joven de 20, aparecía un joven de 25, un viejo de 80, etc. No hay más. Allá apenas hay en algunos lugares. Entonces, él decía algo que a mí me llamó profundamente la atención porque la chica que era novelista también, novelista es un decir, había escrito una primera novela, decía lo siguiente, que una persona joven busca un lugar en el mundo para él de parte de otra persona de su edad o mayor o menor, pero de parte de otros. No es que él se busca a sí mismo y que a sí mismo se encuentra, lo cual me reveló a un espíritu inteligente tanto en él como en ella, porque reconocían la profunda necesidad de otra persona para ubicarlos en el contexto en que se encuentra una persona de nuestra época, en nuestra época. Entonces vino un pequeño intercambio entre los dos jóvenes, entre el joven y la joven. Y la joven decía que ella encontraba que había una gran negativa oficial a reconocer a la juventud como joven. Cosa que yo he visto en América Latina también. He visto cómo a los jóvenes muy jóvenes, yo llamo muy jóvenes a los de 20, ¿verdad? 21, 22 años, esos jóvenes como tales no son reconocidos. Son reconocidos como miembros de un grupo grande, pero como individuos no. Hoy en día acá,
Y me encuentro con que hoy en día es muy diferente de lo que era hace 30, 40 años. Bueno, yo anduve por esos pagos allá en Francia. Era igual que acá. Había de todas las edades. Ahora, ¿qué sucede con estos jóvenes? Él investigó con un método bastante riguroso para la edad que tiene. Es un estudiante universitario de ciencias sociales, dijo. Seguramente le ayudó eso en sus estudios, en los estudios que hizo. Se metió en los barrios de los extranjeros en París, que son barrios que hoy en día están en realidad bastante lejos de París, ya del centro y incluso de la periferia. Y buscaba ahí cómo se encontraban los jóvenes ahí. Y se encontró con que los jóvenes de ahí buscaban a los jóvenes del centro de la ciudad o a los jóvenes que no pertenecían. Si el joven era un joven, digamos, de Túnez o de Argelia, buscaba a un joven francés común y corriente. Y lo encontraba totalmente, no había ningún problema. Ahora, si se trataba de un hombre mayor, ya no. Entonces él dijo que la juventud estaba abierta a la juventud, esencialmente. Lo cual a mí me gustó muchísimo, porque algo parecido a eso existió antes, pero dejó de existir. Dejó de existir. Se formaron grupos etarios, grupos de edades que son cerrados. Y él decía que los grupos de edades cerrados están siendo cada vez más cerrados por personas mayores. Yo encontré que no había ninguna razón para no creerle a este muchacho, a esta chica también. Me callo y le doy la razón. Y me pregunto, ¿por qué es eso? Yo no sé si la novela que escribió vale, porque yo no puedo juzgar por las 3, 4 palabras que dice un presentador, ¿verdad?, del libro. Probablemente sí, probablemente no. Le doy todo el beneficio de la duda hasta que la lea. Lo mismo para la novela que escribió esta niña, que es más bien una novela autobiográfica, según ella misma explicó. ¿Qué sucede hoy en día con los jóvenes escritores, sobre todo poetas? Yo quiero que sepan que en Francia hoy escasea la poesía. Y eso lo sé yo hace rato ya. Escasea y cada vez escasea más. La buena poesía es hoy prácticamente un lujo que difícilmente se encuentre. El último de los grandes poetas franceses que murió hace un par de años se llama Yves Bonfoy. Murió a los 90 y tantos años. Antes de morir se fue a México, donde le dieron un premio de la gran flauta, seguramente por ser el último que quedaba, ¿verdad? Y muy merecido. Concedió un reportaje a las personas que querían entrevistarlo y dijo: estoy muy contento de estar en América Latina, donde hay lugar para la poesía todavía. Y uno encuentra poesía y encuentra poetas en todos los países. En Francia ya no hay más poetas. Dicho por el mayor poeta francés. Lo escuché yo, no porque hubiera estado allí en ese momento, sino porque lo escuché finalmente en una grabación que pasaron después unos compañeros por online, ¿verdad? Ya sabía yo que escaseaban los poetas como tales. Hoy, en un país donde la poesía era como el agua, estaba lleno de poetas en todas partes. ¿Qué sucede? Los jóvenes no están más cerca de la poesía que los no jóvenes. Ni más cerca ni más lejos.
La poesía no es una cuestión de edades, es una cuestión de poesía. El joven poeta, el viejo poeta son siempre iguales. Están siempre imbuidos de la necesidad de escribir poesía. Eso no tiene edad. Tampoco tiene sexo. Pueden ser hombres o pueden ser mujeres. No es el caso de decir sociedad de poetas mujeres, sociedad de poetas hombres, etc. Me parece ridículo, ¿verdad? Da lo mismo. Da exactamente igual. País como Francia, que en cierto sentido fue la cuna de la nueva literatura, hoy no tiene poetas. Y los novelistas que tiene en general, los nuevos, los muy nuevos, escriben sobre cosas muy recientes que la mayoría de los lectores, incluso de ahora, no quieren leer. Nadie quiere leer en una novela lo que puede leer en un diario o en un diario online, que es un diario finalmente. Nadie. Desaparece la novela imaginativa, llena de gracia muchas veces, como la entiende un novelista al estilo de Vargas Llosa, que entiende que la novela es algo complejo, es la presentación de un mundo donde hay lugar para todo y todos. No, eso está totalmente desactualizado. Entonces, ¿qué está actualizado? Están actualizados algunos que otros problemas que ningún escritor antes trató, porque no lo encontró interesante, sencillamente. No es porque no lo hubiera querido tratar, sino no lo encontró de interés para él. Y en esta situación yo encuentro que nosotros acá, en el Paraguay, y en cualquier país de América Latina somos privilegiados en el sentido en que decía Yves Bonfoy. Acá existe poesía escrita por jóvenes y también por viejos. Ahora, ¿a dónde va la nueva poesía nuestra con respecto a la anterior? Cuando la poesía vale, es la misma siempre. Cuando no vale, es igualmente la misma. Ya tenga 90 años el autor o tenga 15 años, es igual. No vale. Entonces, no hay que armar mucho escándalo con respecto a las generaciones en tanto ellas existan. Y hay que mezclarse entre todos y producir una mezcla enriquecedora de la literatura. Esa es mi idea. Ahora me encuentro con algunos escritores que dicen, no me interesa, lo que hoy se escribe es otra cosa. Y dice lo que hoy se escribe. Este libro se escribió hace 40, 50 años. Algunos poemas son de hace 60 años. Da la impresión de que se hubiera escrito ayer. El tema es mítico. El personaje es un personaje lírico. El idioma es un idioma que es una mezcla de clásico por un lado y moderno, avanzado por el otro, como todo lo que tenemos en general. Eso es lo que yo les quiero decir ahora. Con respecto a poesía, porque con respecto a novela, es la misma cosa. Sáquense de la cabeza eso de que no es lo mismo. Desde el punto de vista profundo de un escritor, escribir una novela o un libro de poemas es igual. Si estamos en presencia de un ser profundo que indaga en la vida, estamos en lo mismo. Ahora, si buscamos un escritor que es un plumífero que escribe a sueldo, bueno, entonces da lo mismo que escriba en verso o escriba en prosa, no sirve para nada. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos de acuerdo ahora. Pregunto sinceramente acá al grupo y les dejo en este momento en uso de la palabra. Están en el uso de la palabra, pueden hablar todo lo que quieran sobre este tema en particular. Bueno, les dejo hablar y me callo, a ver qué pasa. No, volviendo
nuevamente al tema del poeta Arturo Corcuera, Sí, leí poemas. Me sí, pareció muy interesante las fábulas hechas en poemas. ¿Por qué me gusta? Porque hay como también, aparte de haber un tono humorístico, jocoso, de los personajes que más bien son animales, también hay una crítica a un sistema, ¿verdad? A un sistema como el capitalismo, mismo exactamente. como la guerra. En este caso hay una Una, denuncia contra la una guerra de actitud de Vietnam, denuncia a la guerra. a la guerra. Por ejemplo, esos poemas de fábula me encantaron. Y también en cuanto a los poemas de sonetos, los sonetos que Los él sonetos escribió, de amor que tiene ahí. los sonetos de amor, porque son imágenes muy tiernas, eh, Sí, de una profunda es muy ternura. musical, muy nostálgica a la vez. Sí, Eh, Son sí. elegías que llegan a lo más profundo del ser. Es indudable que es un gran poeta Arturo Corcuera y Sin que duda. muy bien acertada fue la elección en aquella antología que preparaste de poetas Sí, latinoamericanos y que lo incluiste a él. sí, claro, sí. Utiliza mucho la sátira en sus Sí, poemas. Me acuerdo, por ejemplo, analizamos aquella vez en la clase cuando estábamos en la biblioteca en forma presencial. Me acuerdo, había un poema dedicado a Tarzán de los monos, puede ser. claro, que gritaba, Así gritaba. mismo, ese Sí, poema, sí, sí, sí. como Creo que gritaba está ese poema, Tarzán. está en la antología, creo. Claro. Ese es uno de los poemas que yo lo escuché a él leer en Colombia, en Ecuador, en Perú, en México. Estuvimos juntos en tantos lugares que ya no me acuerdo, ¿verdad? Y él siempre leía eso a pedido del público, porque el público le pedía eso. Y Sí. leía uno, entre un poema que ya tenía preparado para esa ocasión, leía también ese poema. Y a la gente le Siempre gustó. en sus poemas están siempre presentes los grandes personajes, ya sea Están los mitos, los los cómics, mitos, los o mitos. los mitos, Sí. ¿sí? Como en este caso de los del mito moderno y el delirio de Noé en nuestro tiempo. Ese es un tema muy importante. A mí me gustaría conversar con ustedes sobre Noé como personaje universal que encarna no solo al personaje bíblico, sino al personaje, por ejemplo, en América, los de la nación guaraní, los tehuelches, los aymará, todos ellos de las más diversas etnias tenían un mito que era el mito del diluvio. Eso le queda al hombre de todas las naciones, tribus y clanes, como un recuerdo ya mítico de su ayer. Y Noé representa eso. Eh, Ahora a mí me gustaría preguntarle a Laura, si me escucha. Laurita, Sí, señor, lo escucho. no tenemos nada de nuestros compañeros que siguen desde YouTube. Sí, tenemos los saludos de los compañeros que nos acompañan justamente desde las cuentas del Facebook. Y en particular quiero leer el aporte de Jorge Daniel Moreno, que Sí, siempre saluda desde Santa Cruz de la Sierra. de Santa Cruz, sí. Él se refiere al soneto, Sí, teniendo en cuenta un poco el inicio de la clase, ¿verdad? Y sí, él dice:
Yo creo que los sonetos son en el fondo canciones que tienen un ritmo y hasta melodía. Es posible tomar un instrumento y cantarlos sin ningún problema. De hecho, es lo que hicieron muchos cantautores y compositores como Serrat, Paco Ibáñez, Georges Brassens, Jacques Brel, por citar algunos españoles y franceses. Sí. Igual los latinoamericanos. Muchísimo. Tiene toda la razón del mundo. Estoy totalmente de acuerdo yo con él. Los sonetos se han cantado en innumerables ocasiones. Se han buscado ritmos que vayan con la letra, ¿no? Porque tampoco pueden dejar de ir con la letra. Si tenemos un soneto muy melancólico, sería difícil que le pongamos un ritmo muy movido, ¿verdad? Entonces tendríamos que buscar un ritmo melancólico, lento, melódico, etc. Y viceversa también. Es decir, siempre que el ritmo musical pueda ser fiel al texto, entonces salvamos el soneto, porque si no lo matamos. O matamos la letra directamente. Estoy de acuerdo con él también, sí, absolutamente. Y con usted, supongo, Laura. A usted le gustan los sonetos cantados también. Sí, totalmente. Y después tenemos saludos de gente que se fue sumando a la transmisión y que saluda y marca su presencia, ¿verdad? Y su acompañamiento. Vamos a ir leyendo eso. Por ejemplo, hablando de sonetos, Petrarca dedicó sonetos a Laura, hablando de Laura, que está ahora. Los sonetos a Laura de Petrarca. Sí. Saludos, Lauri. Dale, Alberto, te encargo de tarea que me envíes. Y entonces saludamos nosotros a Ana Ramírez, que siempre nos acompaña, Leonor Pusca, Jorge Brites, Ana Almeida, Ángel Pérez, los que nos saludan a través de nuestras cuentas del Facebook. Les saludo a ellos con muchísimo afecto, ¿verdad? Porque encuentro que son compañeros como ustedes, ¿verdad? Somos todos compañeros que escuchamos, que estamos interesados en este. Veo que entre los que han llegado está también, ¿cómo se llama? Iván Caballero, ¿verdad? Espero que a él también le hubiera gustado lo que estábamos leyendo. Espero también que le hubiera gustado a... ¿Cómo que se llama esta chica? No estoy recordando ahora su nombre. ¿Cómo se llamaba esta chica que está en Alemania? ¿Usted se acuerda de ella? Laura. Maggie Torres. Maggie ya no nos escribe por ahora, Hace unas 2 semanas aproximadamente que no se está conectando. Debe estar con algún problema seguramente. Si por casualidad... Maggie Torres me había enviado un mensaje no hace mucho, a ver, diciéndome que le cuesta ahora mucho conectarse con el taller de literatura por el cambio de horario que hay entre Asunción. Ahora por lo menos no está en la ciudad donde está ella, ya es de madrugada. Es por ese cambio de horario que hubo. Por eso está siendo muy difícil conectarse. Esa fue la respuesta de ella. Cuando le escriba o te escriba otra vez, mandarle saludos nuestros, de todos nosotros a ella. ¿Cómo no? Le voy a transmitir. ¿Cómo no? Será transmitido. Se transmitirá. Bueno, quiero ver quién quiere decir algo más. Iván Caballero responde
que él también está totalmente atento a sus relatos, don Jacobo. Bueno, eso quería saber, Iván. Estoy contento de saberlo. Sandoval, ¿cómo está? A lo mejor no puede escuchar ahora Sandoval. Puede que no, ¿verdad? Pero está él, Mario Sandoval. Sí, veo que está Mario Sandoval. Veo que sí. Pero está con el micrófono apagado. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? Vamos a aprenderle acá, ¿verdad? A ver. Yo desactivé ahora el sonido. ¿Ustedes me escuchan o no? Sí, lo escuchamos. Perfectamente. Mario, ¿podés? Hola. ¿Qué tal, Mario? Hola, bien, bien. Acá mi perro ladra mucho, por eso. Bueno, está bien. Apagado. Pero vos podés escuchar cerrando el micrófono para tu querido perro. Escucho. Bueno, lo que yo quería decirles ahora a ustedes es lo siguiente. Yo he organizado conjuntamente con ustedes algo que tiene que ver con la poesía latinoamericana, ¿verdad? De los últimos años, de la última década, no, mejor dicho, de las últimas décadas del siglo anterior y de las primeras décadas de este siglo. Al mismo tiempo, hemos leído poetas de México, de Argentina, de Perú, de Brasil también. Hemos leído poetas de diversas nacionalidades latinoamericanas y particularmente hemos dado en una ocasión un fuerte énfasis en la poesía paraguaya, con varios poetas, ¿no? Ahora, juntamente con ustedes, quiero organizar algo que ya he organizado en cierta medida también en la época en que teníamos las clases presenciales. Pero hasta que no tengamos las clases presenciales, no lo podemos organizar como reunión personal, sino lo tenemos que organizar como reunión en línea, ¿verdad? En online, transmitir por computación lo que voy a decirles ahora. Yo publico un libro este año que ya está por estar en Asunción, pues yo publiqué otro en México hace poco y publico otro libro nuevo, completamente nuevo, un libro de poemas nuevo, en Asunción. El libro ya lo corregí, ya está siendo impreso y ya se va a encuadernar en estos días. Y el libro queremos presentarlo por este taller virtual nuestro el próximo miércoles a las 6 de la tarde, como parte de nuestro taller dedicado a la poesía paraguaya y latinoamericana. Voy a hacer una pequeña presentación del libro, voy a leer algunos poemas y espero que a ustedes les guste, ¿verdad? El libro se llama, este libro que vamos a presentar, se llama Montaje para un minué callejero. Un poco raro eso de minué callejero, ¿verdad? Pero en la calle se hace teatro, en la calle se toca la guitarra, en la calle se toca el violín, en la calle se toca cualquier instrumento musical y además un coro y además cantan y además hacen lo que quiere la gente en la calle. La gente, si quiere bailar, baila. Yo he visto bailes en la calle. Uno de ellos organizado por la municipalidad, justamente. ¿Se acuerdan ustedes cuando se organizó ese baile en la calle Palma y casi 15 de agosto? Fue la intendencia anterior, la intendente anterior creo que fue. Ahora, como se pueden hacer bailes en la calle, o sea, se podían en aquella época, se hacen muchas cosas, están llenos de vendedores ambulantes, está lleno de cosas las calles. La calle es un tema inagotable en la literatura.
Y también puede aparecer un baile, y puede aparecer un minué moderno, un minué clásico también. Yo conozco gente que enseñaba justamente danza en la institución municipal del caso, que estaba frente a la manzana. ¿Se acuerdan ustedes? Había un instituto municipal que enseñaba danza también ahí, frente a la manzana. ¿Recuerdan ustedes? Laura. Había un instituto. ¿Lo puede recordar, Laura, eso o no? Sí, yo recuerdo. ¿Os recordás, verdad? Bueno. Sí. Yo me acuerdo, ella, por ejemplo, organizó varias veces minués y danzas clásicas como danzas paraguayas que eran también de origen clásico, como la galopera, que era una danza clásica que viene de la galopa. La galopa es una danza del siglo XIX. Ahora, cambió el ritmo, pero yo quería hacer un homenaje también a la actividad artística callejera. Pero el libro tiene muchas otras cosas, aparte del poema que da su título al libro, ¿verdad? Pero ese montaje de un minué callejero me da pretexto para hablar de otras cosas, que yo quiero presentar a ustedes los poemas como tales, unos cuantos poemas y unas cuantas palabras. Y ustedes van a sentirse los protagonistas porque ustedes van a presentar conmigo, ¿verdad? Es decir, van a estar haciendo un acto de presencia a este libro que yo creo que va a salir bien, con la ayuda de ustedes. Espero contar con su presencia, ¿verdad? Claro que sí, Jacobo. Me acuerdo un libro también que publicaste que se llamaba El dibujante callejero. El dibujante callejero. Hablando del tema de las calles. Que también tengo varios libros. Hay un libro que se llama La calle del violín allá lejos también, que escribí hace como 50 años. Es decir, yo usé muchas veces la metáfora callejero, sí. Y creo que no deja de ser una metáfora libre, todo el mundo la puede usar. Es una imagen y una metáfora, porque la calle es una imagen que todo el mundo recuerda, pero es al mismo tiempo un símbolo, una metáfora que tiene que ver con la vida misma, la gente que pasa, el pasajero, el hombre que pasa. Ese es el callejero. Ahora, Jacobo, sí, te escucho. Creo que también el tema creo que también es muy oportuno, porque con todo este tema del encierro y de las restricciones, sí. La calle, eso que nos parecía tan natural y está en una plaza, vivir todo ese bullicio, esa vivencia de tránsito, ahora como que valoramos más, me parece. Valoramos más porque está un poco más restringido. Sí, entonces creo que tu libro es una valorización también de estos espacios abiertos. Es una reivindicación de esos espacios sin lugar a dudas, porque son espacios para el arte. Me parece muy oportuno el tema. Es un momento que yo creo que el arte necesita también su espacio, ¿verdad? Absolutamente. Que siempre lo tuvo en la calle. La calle es interesantísimo. Yo le puedo citar 5 o 6 nombres de músicos internacionales famosísimos en la esfera clásica y moderna del siglo XIX y el siglo XX, que comenzaron como jóvenes que tocaban en la calle. Uno de ellos en el Paraguay era el compositor que inventó la guarania, Flores. Flores tocaba en la calle y cantaba en la calle. Cuando era jovencito, era niño casi. Y mucha gente, sin necesidad de ir tan lejos, pero internacionalmente hay algunos casos que son famosos. Señor. Sí. Para nosotros va a ser todo un honor participar así, pero prácticamente
desde el palco oficial la presentación de su libro. Me alegro mucho de lo que usted está diciendo desde el palco oficial, porque ustedes son mi palco. Exactamente. Estoy contento con ustedes en el palco. Ahora yo les digo que espero que les guste mucho y espero que tengamos gente que nos pueda escuchar. Podés también, Iván, si querés, invitar a la gente que... Hay gente que escucha por Facebook, ¿verdad? Sí, señor. Tenemos varios. Siempre tenemos entre 12, 17 seguidores permanentes en las dos cuentas de la Dirección de Cultura. Son dos cuentas que transmiten. La cuenta de la Dirección General de Cultura y Turismo y la cuenta de la Manzana de la Ribera. Y justamente ahora tengo una pregunta. Sí, dígame. Jorge Daniel Moreno pregunta, ¿cómo influyó la poesía de Charles Baudelaire en la poesía latinoamericana? Es una gran propósito de su bicentenario. Yo puedo decirle algo si me permite, ¿verdad? Con muchísimo gusto puedo seguir ahora hablando de ese tema. A ver un poquito, yo lo que pasa es que no sé qué hora, pero que quiero ver la hora porque no sé si me estoy corriendo del... Son 19:18. Exactamente. Mire, le voy a explicar. La poesía de Baudelaire primero tiene una gran influencia en francés, por supuesto, que fue el idioma que tenía él. Y luego aparecen poemas que se van conociendo en francés también en Buenos Aires y en Ciudad de México. Y también en Río de Janeiro. Había en 1900, había por lo menos 3 o 4 grandes librerías en francés en Buenos Aires. Había una librería muy importante en francés en Río de Janeiro y había 2 librerías gigantescas en México que tenían libros en francés. Ahora, dejemos de lado la gente que podía leer francés, que no era mucha finalmente. Vamos a la influencia de Baudelaire ya traducido al castellano. Y a Baudelaire lo comienzan a traducir los poetas que escribían en español en América Latina, incluso antes que en España. Incluso antes que en España. Porque en España había problemas con los libros de Baudelaire, incluso problemas de censura tenía Baudelaire, que en América no tenía. Mucha gente no puede creer que América Latina hubiera sido mucho más libre que España incluso, ¿verdad? España tuvo épocas de gran censura. Yo recuerdo que a mí me tocó conocer la censura en España. La primera vez que yo viajé era la época en que estaba Franco allá, ¿no? Y los libros estaban... Había autores prohibidos y requete prohibidos. Por ejemplo, usted no podía encontrar un libro de Jean-Paul Sartre en Madrid, ni loco. Y el que lo vendía iba preso. Por excitar a un autor, ¿verdad? Un autor que lo podía comprar en Asunción, el libro, sin problema. Yo pienso que Baudelaire comienza a influir en la poesía latinoamericana junto con otros poetas franceses como Verlaine y otros poetas como Lafort y otros poetas más, 3, 4 más quizás, ¿verdad? Más viejos, más jóvenes, etc. Porque ya comenzaban a circular algunas traducciones. Entonces, el poeta que toma como objeto de poesía, de poetización, la ciudad y la ciudad maldita es Baudelaire, el primero. La ciudad es una ciudad maldita. La economía de la ciudad es una economía perversa.
la vida que se lleva en esa ciudad es catastrófica. Entonces, él es un gran crítico de la modernidad, siendo el primer poeta moderno y siendo ciertamente, sin ser un devoto católico, siendo un profundo poeta cristiano, inspirado en la cristiandad que había sido ya erradicada de Francia. Porque creer que en Francia en 1830 o 40, que Francia era un país cristiano, no tenía idea de lo que era Francia. Había cristianos, pero no era un país. Ya no era un país cristiano. Era ya un país no cristiano, descristianizado. Nosotros vivíamos un cristianismo pleno todavía en el siglo XIX. Pero ya había crítica profunda, en nombre ni del mismo cristianismo, ya había crítica social profunda a las nuevas sociedades que surgían en América. ¿Cuáles eran las nuevas sociedades que surgían? No Asunción. Las ciudades eran Buenos Aires, eran México, era La Habana. Eran ciudades que iban surgiendo, que tenían todo un nuevo sistema económico. Perdón, Baudelaire era el poeta que había encontrado en esas ciudades el reino del mal y cantaba la lucha del hombre en medio del mal. Está claro lo que pude avisarle al compañero en Bolivia, ¿no? Sí, señor, está claro. Muchas gracias. Sí, es decir, él es el primer poeta que influye en América, en castellano, influye en el pensamiento de encontrar en estas ciudades un foco puramente negativo. No había nada positivo en las ciudades. Vivir en estas ciudades las ciudades del mundo moderno eran horribles, para Baudelaire, ¿no? Y eran el objeto de su canto, ¿eh? Saco un comentario, entre paréntesis nomás, hablando de Baudelaire. Hay un poema muy lindo, cortito, se llama Embriagaos, bastante conocido. Sí, hay embriagarse con cualquier cosa, pero embriagarse. Sí. Así mismo. Fabuloso, porque es muy cortito y muy... Sí. Hay que vivir ebrios, no importa de qué, pero vivir ebrios. Sí, yo recuerdo ese poema, fue uno de los primeros que yo leí, ¿verdad? Yo había encontrado que el poema se mostraba como un consejo para el resto del mundo, ¿no? El poema del Albatros también es muy famoso de Baudelaire. ¿Cuál es? Albatros. Sí. El albatros, sí. El albatros es el pájaro marino que cae en el barco y que ahí golpean los marineros, las alas, le golpean el pico, lo destruyen, ¿verdad? Y él hace la comparación, la metáfora, ¿verdad? Del albatros con el poeta que cae también, víctima de los perversos encarnados por los hombres de mar. Y lo destruyen al albatros. Hay otro poemario famoso que enfoca también el tema del albatros, que es de este poeta inglés Tennyson, que sí, la canción del viejo marinero. Ese es Swinburne también. Exactamente, sí. Era un poeta de la canción La rima del viejo marinero, se llama Rime of the Ancient Mariner. También el albatros de ahí. Y el albatros es un pájaro marino, un ave marina. Casi no muy lejana de la costa, ¿eh? No muy lejana, no es de alto vuelo, no es. No muy lejana de la costa. Los pájaros que vuelan lejos son generalmente pájaros más chicos. Pueden descansar más en el viento, ¿verdad? Curioso, ¿no? Cuando menos superficie tienen para exponer al viento, más descansan.
Sí, ese fue uno de los más bellos poemas que escribió Baudelaire. Hace la analogía del poeta que es destruido por la sociedad. Y la sociedad son les hommes d'équipage en francés, que quiere decir los hombres marineros, los marineros. Pero los hombres de equipaje son los tripulantes, en francés, ¿verdad? Los tripulantes, sí. Los hombres de la tripulación. ¿Alguna otra medida que podamos sugerir para encontrar en este medio siglo anterior y estas 2 décadas actuales que proceda a la unidad? Me permiten que yo les relea una parte de lo que se escribió sobre México hace poco en el libro que leímos el otro día, pero no tocamos el tema de el tema del prólogo, el tema del estudio, etc. Es El orden sortijado, la antología viva de México actual, una compilación actual. Por ejemplo, a veces son muy duros los que escriben. Permítanme leer. Permítanme. Espérenme un minuto nomás. Poesía en movimiento era un libro una antología hecha por Octavio Paz y Javier Villaurrutia. Estableció un programa de interpretación, esa antología, una lectura del pasado y del presente poético al mediar el siglo XX y una manera en que debía leerse la poesía posterior, una preceptiva. Octavio Paz, en su periodo de mayor efervescencia vanguardista, formuló la base sobre la que descansaba este, entre comillas, experimento. La tradición de la ruptura. Esta frase hecha por Paz dominó su época. Así, Poesía en Movimiento se propuso reflejar la trayectoria de la modernidad en México, cuyo derrotero, según la antología, fue iniciado por Tablada, Juan José Tablada. Ustedes leyeron poemas de Juan José Tablada, el famoso inventor, entre comillas, del haiku en México, seguido por los contemporáneos, que era un grupo, y continuado por los poetas jóvenes que escribían hacia 1966, mi generación, digamos. El modo de interpretar nuestra literatura a partir de este concepto ha sido la bandera de algunos críticos de manera abierta o implícita, como en el caso del uruguayo Eduardo Milán, quien se ha destacado por una argumentación teórica puesta al día sobre varios temas. Para Milán, la única tradición válida que atraviesa el mapa de la poesía latinoamericana es la búsqueda permanente de nuevas formas expresivas cuya base es la investigación del lenguaje poético. En un discurso de autolegitimación, Eduardo Milán esquematiza esta tradición de la siguiente manera. Inicia con la revolución de Rubén Darío,
continúa con las obras de Vicente Huidobro, que no tiene nada que ver con Rubén Darío. César Vallejo, que no tiene nada que ver con Vicente Huidobro. Oliverio Girondo, que es totalmente único. Y Pablo Neruda, que es absolutamente independiente. Le siguen los maestros herederos de la vanguardia. Lezama Lima, con nadie. Nicanor Parra, Octavio Paz y Gonzalo Rojas, entre otros, y en el último cuarto del siglo XX, los poetas del llamado neobarroco o neobarroso, que es una cosa absurda, quienes toman la estafeta de la gran tradición crítica de la poesía latinoamericana, en un momento en el que, a decir de Milán, la poesía latinoamericana atraviesa un impasse, un periodo de indefinición entre una poesía restitutiva del pasado, allende las vanguardias, y una poesía inventiva que continúa el linaje que se desprende de esta. Esta es más o menos la actitud básica de la crítica en ese momento. Ahora, yo sostengo que, como siempre que los críticos quieren meter la pata para salvar una teoría, mezclan todo a los poetas que yo acabo de leer y los ponen todo bajo el rótulo de modernista, y no es cierto. La modernidad, según Rubén Darío, no tiene nada que ver con la modernidad de Huidobro, y la modernidad de Huidobro no tiene nada que ver con la de Neruda. Hay muchas ideas de modernidad que fueron dando igualmente un concepto de moderno que aparece, de lo moderno que aparece en la poesía. Ustedes más bien coinciden conmigo, ¿verdad? ¿O creen que todos son iguales? No, no todos se terminan buscando lo mismo. Ni el experimento por el experimento, ni la tradición de la ruptura, que significa, según Paz, que la única tradición que existe es romper con la tradición. No es cierto. Él mismo siguió la tradición durante toda su juventud y hasta los 50 años fue más o menos el mismo poeta. Y después cambió hasta los 80, qué sé yo. Ahora, vale la pena seguir estudiando las diversas formas de ver lo moderno como expresión de la diferencia y no de la igualdad entre los escritores. De acuerdo están ustedes, ¿verdad? La expresión de la diferencia en la literatura es probablemente mucho más importante que la expresión de igualdad de metas y de conceptos. Coincidimos en esto, ¿verdad? ¿Verdad, Mario? Sí, yo creo que sí, ¿eh? No sé si me escuchan ahí. Este es un sistema en el cual debemos ser siempre, al cual debemos ser siempre fieles. Bueno, ¿me están escuchando bien ahora? Sí. Todo el mundo. Perfecto, Jacobo, se te escucha Entonces, muy bien. quedamos con presentar nuestro nuevo libro y al mismo tiempo vincular nuestra clase con la literatura latinoamericana el próximo miércoles a las 6 de la tarde. ¿Estamos todos de acuerdo? Y yo una pregunta. Sí, ¿podrías repetir el nombre, el título de tu poemario? Con Jacobo? mucho gusto. Montaje de un minué callejero. Correcto. El minué, el baile minué, ¿verdad? Sí. Correcto. Montaje de un minué callejero. Vamos a estar ahí presentes virtualmente. Exacto. Esto yo voy a... Ahora, hola. ¿Perdón? Sí, te estoy escuchando. Tal vez se va a hacer un flyer, seguramente. Probable. Van a hacer un cartel, digamos, con todos estos invitando y se ponen aquí en la red. En la red a través de Facebook, ¿verdad? Facebook, es claro, poner ahí un cartel, sí. un flyer, como le dicen, ¿verdad? Esto que hacen ahí. Sí. Y a través de la red, porque si no, no va a poder entrar acá, ¿verdad? A través de la red.
¿Estamos de acuerdo? Para que toda la gente pueda, las otras, muy bien. Podemos nosotros... Queridos amigos, les agradezco las buenas ideas también que tienen y nos vemos el próximo miércoles. Yo me voy a ir a darle de comer al gato porque me está por matar acá. Rinde a la hora de comer. Tenés que dedicarle un poema ya, Jacob. No, pero ya me tiene cansado, ya me he cansado. Genial. Estaremos sin falta en el próximo miércoles a las 6. Un gran abrazo a todos. Igual. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.